Señoras y señores, como todos los lunes recibimos a Marcelo Aquistapache. Bienvenido, Marce. Que muy atento, él nos trajo una tortita por los 15 años. No podía ser de otra manera. Marcelo. Lamento no. Muchísimas bueno, traje servilletitas también. Seguramente se va a aniquilar como corresponde. Siempre nos consiente. Gracias, Marcelo. Muchas gracias, sé que es Marcelo. rica. Muchísimas gracias. Por favor. Muchísimas gracias. Bueno, y felicitaciones. La verdad que para todos. Gracias. 15 años, ¿qué te parece? Es bastante, ¿no? ¿Qué te parece? El Muy tiempo bien. y además siempre. Así que Eso. felicitaciones. Muchas gracias. Marcelo, contame. Bueno, muy bien. Hoy vamos a arrancar con un ciclo nuevo. ¿Se acuerdan que estábamos hablando de situaciones paranormales que le ocurrían a los famosos? Y hoy vamos a arrancar a comentar lo que son mentes brillantes, ¿no? O sea, a lo largo de la historia han surgido personajes que muchas veces no encajan en su época y después terminan, digamos, siendo reconocidos como realmente, en el caso, por ejemplo, que vamos a hablar hoy es el caso de Van Gogh, ¿no? Ajá. Fíjense en que Van Gogh fue un visionario para la época por el estilo de pintura y lo que él generaba y recreaba. Van Gogh nació en 1853 en los Países Bajos. Su padre era un pastor ministerial, o sea, y su madre era artista, escribía y era de arte, y de allí, digamos, fue donde Vincent heredó esa capacidad artística. Eran 6 hermanos y él recibió el nombre Vincent justamente porque un hermano que nació primero que él había fallecido. Entonces, digamos que nació con ese estigma del hermano fallecido. Sí. Y él siempre se inclinó, digamos, por el arte. Desde pequeño dibujaba, le encantaba el arte y se apasionaba con la naturaleza, ¿no? Su padre no quería que fuera artista porque en esa época se entendía que si eran artistas como que no tenían futuro, y entonces él prefería que hicieran un ministerio como él, que fuera, digamos, sea católico, diera iglesia, ¿no? Y básicamente, bueno, él siempre se resistió a eso, ¿no? Y bueno, y se dedicó a la pintura. A partir de los 27 años se dedicó al arte y tenía una forma muy característica de expresarse, ¿no? Incluso empezó a tener, digamos, problemas mentales o, digamos, por su propio carácter. Tenía ataques psicóticos, decían que era bipolar, que reaccionaba. Entonces estuvo en Francia mucho tiempo. Tenemos que tener en cuenta que también en la época que él estuvo en Francia había un montón de artistas que después iban a ser celebridades, así como fue él y nunca se enteró. Sí. Uno de ellos fue Paul Cézanne, que se encontraron en la misma época en Francia y de alguna manera generaron una amistad. Era una especie de amistad-odio, ¿no? Entonces, él estaba en París y claro, París era como bastante oscura y él quería de alguna manera lograr obtener la luz de la naturaleza, y bueno, y justamente Paul Cézanne le recomendó que fuera al sur de Francia, donde estaba Arles, que es un pequeño pueblito en el sur de Francia, que estaba rodeado de campos de trigo y de paisajes realmente increíbles, y la luz del sol en ese lugar daba realmente unas características muy irradiantes, que era justamente lo que Van Gogh buscaba, ¿no? Siempre Van Gogh expresaba, y traigo a relación Van Gogh porque su pintura era muy radiante, ¿no? Él lograba transmitir mucho de lo que tiene la naturaleza, ¿no? Hablaba de la interacción de la naturaleza, la importancia de la naturaleza, y él lograba ver el arte de una manera muy diferente, ¿no? O sea, en ese momento las referencias pictóricas eran diferentes, eran más oscuras, y había salido toda una serie de personajes, ¿no? Entre ellos Van Gogh. Empezó a tener una serie de problemas ahí en el poblado ese de Francia por un tema de comportamiento, ¿no? Porque estaba muy relacionado el arte al alcohol, ¿no? Entonces se reunían, fumaban, tomaban, y el alcohol de alguna manera piensan que le puede haber generado un disparador en esa psicosis que él tenía, ¿no? Sí. Incluso no tenía forma, no había logrado prácticamente en vida, vendió una sola obra, ¿no? De más de 2000 obras que hizo entre pinturas al óleo y dibujos, ¿no? Increíble.
De hecho, su hermano Teo, que se dedicaba al arte, justamente, a vender arte, patrocinaba a otros artistas y a él no lo patrocinaba, digamos, porque quizás no lo consideraba un arte adecuado para la época, ¿no? Incluso su hermano Teo, que era el hermano menor, que tenían un cariño muy apegado a él, lo bancaba, le mandaba dinero todos los meses para poder establecer allí que él se pudiera dedicar a la pintura, que era lo que realmente sentía, ¿no? Lamentablemente, Paul Cézanne, incluso el hermano Teo le llegó a pagar para que estuviera con él, porque era como un nexo que de alguna manera lo podía guiar hacia dónde tenía que pintar Van Gogh, y bueno, y se generó una relación de amor-odio, ¿no? Tanto es así que cuando Paul Cézanne decidió irse a Francia, porque justamente Theo había empezado a vender sus obras, fíjate que Van Gogh, en la desesperación, digamos, porque entendía que su amigo se había ido, se terminó cortando una oreja, ¿no? Como forma de que no quería escuchar lo que le decía que se iba a ir, y bueno, le terminó regalando esa oreja a una prostituta, ¿no? Como una forma de ceremonia, ¿no? A lo que voy con todo esto es que él no era reconocido en ese momento, incluso los pobladores juntaron firmas para que él no estuviera allí, ¿no? Y terminó lamentablemente en un manicomio. Sí. Y en 1890 se terminó quitando la vida en uno de esos lugares donde él sentía el paisaje, ¿no? Lamentablemente no fue reconocido en la época y de alguna manera fue un adelantado a todo lo que hacían. Lo importante de la obra era que él plasmaba esa obra, y la mayoría de la obra de Van Gogh tiene una característica inmersiva, es como atrapante, como que envuelve, ¿no? Y es justamente la interacción con la naturaleza, la radiación de la naturaleza. O sea, yo te quería comentar, incluso me pareció interesante empezar a hablar de Van Gogh. Hoy cualquier obra de Van Gogh vale millones y millones de euros o dólares, y en ese momento Van Gogh intentaba muchas veces cambiarlo por una copa de alcohol o de vino en un bar, ¿no? O sea, para que veas cómo cambia, y la población en sí lo trataba de loco, de ridículo, de cómo podía hacer ese tipo de pinturas, ¿no? Y sin embargo, años después, este es uno de los pintores más reconocidos. Y como te decía, el disparador un poco de este ciclo, que me pareció importante porque la importancia de la mente, fíjate que en el 2009 yo tuve contacto con el Instituto de Parapsicología de Argentina, y mandaron un psicólogo con 5 obras cerradas, en sobres cerrados, y la idea era, que yo nunca lo había hecho, era que tocando las obras, o sea, los sobres, eran obras de artistas que venían en sobres cerrados y después sobres blancos, enumerados del 1 al 5. Entonces, había psiquiatra, había psicólogos, y el psicólogo que vino de Argentina, todo se grabó, y me iban pasando las obras. Y tocando la obra, yo trataba de describir lo que había dentro, ¿no? Sí. Increíblemente, bueno, describí la primera, la segunda, la tercera, la cuarta y la quinta, y empezaron a abrir los sobres, y cuando yo describo la quinta, es donde estaba la primera. Cuando describo la primera, corresponde con la segunda. Cuando describo la segunda, corresponde con la tercera, y así sucesivamente, ¿no? O sea que cuando yo describí la quinta, describí justamente, que tenemos una placa ahí, la obra de Van Gogh, ¿no? La obra de los cuervos, y el dibujo abajo correspondía, digamos, exactamente con el cuadro, ¿no? O sea, los cuervos volando, el maizal, y era increíble cómo la radiación de esa obra queda impregnada en la obra. Y de hecho coincidieron los 5 sobres, pero una de las cosas que pasan en el tema de visualización y la capacidad de la mente es que a veces se corren los tiempos. Entonces, por eso te pasó eso. Los 5 sobres coincidían, pero estaban corridos en el tiempo, ¿no? Pero en el caso de Van Gogh fue una descripción exacta. Y una cosa que me pareció interesante es lo siguiente, que les voy a pedir.
que pongan, y es una imagen que si Van Gogh estuviera en la audiencia, posiblemente nos estaría mirando de esta manera. ¡Apa! Ah, ¿viste? Mira. Y porque él veía el mundo de esta manera. Entonces la gente no lo entendía y él lo que pintaba era lo que veía. Mirá vos. Entonces, si estuviera en su casa mirándonos algo contigo, Estaría pues mirando así. vería eso y vos mirás justamente cómo estás. Así Muy que bien. Van Gogh, aparte de pintor, era psíquico también. Perfecto. Muy bien, Marcelo. Bueno, era contarles eso, y lo que vamos a traer, independientemente que una vez a la semana vamos a hablar de la clínica y de testimonios, es de mentes brillantes, y bueno, vamos a ir haciendo un análisis de artistas y cómo tiene que ver muchas veces con el potencial de la mente. Además, hay muchas mentes brillantes como Van Gogh que no conocieron su éxito. Por supuesto, o que no lograron salir, ¿no? Seguro. Muchas veces dice, mirá este loco mierda. Seguro. Y después, realmente te das cuenta que era un genio que estaba ahí de alguna manera escondido. Bien. Martes 5 de mayo Perdón, y martes sí, 12 de mayo. Me olvidaba de esto, que es importantísimo. Las próximas sesiones, esas son las que tenemos lugar todavía. El martes 5, o sea, mañana, a las 11:30 de la mañana, que aún queda algún lugar para generar cambio de hábitos alimenticios, adelgazar. Y a las 3:30 tenemos sesión de alcohol y cocaína. Y el martes 12 de mayo, 9:30 de la mañana, ansiedad y emociones. Recordemos que se trabaja todo lo que es la parte, también sirve para situaciones de fobia, miedo, pánico, angustia, depresión. Y 15:30 también generar cambio de hábitos alimenticios, una sesión de adelgazar. Bien. 098-929898. Anímate. Gracias. No, por favor, y bueno, gracias feliz por el cumpleaños. regalo. Así que felicidades para todos. Muchísimas gracias. Genio. Sos parte de estos 15 años. Bueno, está bien. Bueno, que la disfruten entonces. El aplauso para Marcelo Cusapache.